Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy ya estamos jueves 17 del mes de septiembre. ¿Qué nos dice el Señor hoy día? Algo muy interesante. ¿Cómo es el amor de Dios y cómo es el amor del hombre? ¿Cómo es el amor de Dios y cómo debería ser el amor del hombre? Es bien interesante. Lo que pasa es que Jesús en su vida terrena se ha dado a los hombres completamente, se daba totalmente. Él no escogía, Él se daba a todos y no se daba un poquito, se daba con todo. A propios y extraños. El Señor no escogía necesariamente aquí sí, acá no. El Señor simplemente se daba a todos. Imagínense, siendo Dios encarnado, ¿qué interés podía tener el Señor en ir a algún sitio a otro? Su desinterés era total, ¿no? También sabía elegir a los que iban a ser sus amigos. Él escogía realmente a los sencillos, a los simples, a los humildes, a los que de repente estaban marginados, despreciados, a los que no eran importantes a los ojos del mundo, ¿no? El Señor se daba enteramente. Este amor, importante, este amor implica, exige reciprocidad. Si todo lo que está dando exige reciprocidad, exige una respuesta. La pregunta del millón: ¿cómo es nuestra respuesta? ¿Cómo responde el hombre? Vamos a la lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa, y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en la casa del fariseo, vino con un frasco de perfume, y colocándole detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas. Se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella en cambio me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué importante ver estas 2 facetas: la actitud del fariseo y la actitud de la mujer. La actitud del fariseo: el fariseo le había rogado que vaya a su casa. De hecho, Jesús acepta y va. Jesús, cuando entra a la casa, no entra con la actitud de ser visita, no entra a medias. El Señor entra con todo su ser, con todo su amor. ¿Por qué? Porque dice que el Señor entra y se recuesta sobre la mesa.
Recostarse sobre la mesa, tanto en la cultura griega, luego en la romana, ya en la época de Jesús, y también adquirida por los judíos, cuando se acercaban a la mesa en confianza, se recuestan en la mesa, se recuestan para comer, ¿ya? No es una actitud meramente protocolar, sino más bien es una actitud de que se está en familia. Jesús entra, bien. No obstante, vamos a ver qué pasó con el fariseo. El fariseo Simón ha organizado una gran cena, seguramente una comida riquísima, los platos, ha invitado, porque dice que habían otros asistentes, ha invitado a otras personas, ha organizado un evento muy bien, ha planificado, se ha proveído de todo. Es decir, ha armado algo según el hombre inteligentemente. Pero hay un tema, que no lo ha hecho con amor, seguramente con curiosidad, seguramente por cómo a ellos les encantaba hacerle preguntas para que Jesús caiga en un error, pero sobre todo por curiosidad, vamos a ponerle. Él quería que vaya a su casa, pero no había amor. ¿Por qué no había amor? Y Jesús luego lo dice hablando de la mujer. Cuando una persona en esa época, en los judíos, que era querida, entrañable, que era parte de la familia, parte de un amigo muy cercano, es decir, alguien que era muy amada, entraba a la casa, lo primero que iba a hacer un judío era ponerle agua para que se lave los pies, primero. Segundo, que le iba a dar un abrazo y un beso de la paz. Segundo. Tercero, que lo iba a ungir con ungüento. Así se recibía pues a un padre después de tantos años, a un hijo después de tantos años, a un hermano, a un cuñado, o a el jefe o el empleado mejor, qué sé yo. Alguien entrañable se lo recibía con esos gestos de amor. Sin embargo, esta era una cena muy protocolar. El fariseo vemos pues que no amó. El punto aquí es, en nuestra vida espiritual, ¿no estaremos también nosotros muchas veces llenos de estos procedimientos, de estas actitudes de voy a hacer tal o cual cosa religiosa? Donde aquí es la oración de entrada, aquí que la colecta, acá va a ser, no sé, acá viene la oración, acá vienen las peticiones y me sujeto y todo tiene que ser perfecto porque todo tiene que ser, pero eso está bien, enhorabuena, pero ¿qué hay dentro del corazón? ¿Qué existe dentro del corazón? ¿Solamente procedimientos? ¿Es Dios acaso una entidad donde uno va a hacer un trámite para lograr que se nos dé un pedido, hacer un pedido y que se nos complazca? ¿Es ese Dios que tenemos, que hay que cumplir ciertos requisitos, ciertos rituales para poder obtener de Él esto y aquello? Hay que ponerse a pensar. ¿O somos como esta mujer? Que esta mujer ni siquiera ha sido invitada. Esta mujer va al encuentro del Señor, no le interesa cómo, dónde ni cuándo, simplemente se acerca al Señor. Y cuando se acerca al Señor se siente indigna de Él. Lo único que puede hacer es llorar. Llorar porque está arrepentida verdaderamente de sus pecados. Llorar porque está delante del Señor y es una maravilla para ella poder lavarle con sus lágrimas los pies, enjugarle con sus cabellos, limpiándole los pies. Entonces, echarle perfume, ha ido ataviada, ha ido equipada con perfume para perfumarlo. Esta mujer que no tiene casi nada para darle, le está entregando todo lo que el Señor quiere, que se está entregando toda en reciprocidad, porque el Señor también, ella sabe, siente que el Señor también la ama, y por cierto, muchísimo más de lo que ella podría responder. Por eso que con humildad, con humillación, ella va a dar todo lo que tiene, sabiendo que lo que tiene es casi nada comparado al amor de Dios. Entonces, amar a Jesús ¿qué es amar a Jesús? ¿Qué es devolverle al Señor? ¿Cómo podemos devolverle ese amor que Jesús nos da a cada uno de nosotros? Para empezar, y lo hemos dicho repetidas veces, es guardar su palabra.
es escuchar la palabra, es leer la palabra, es entrar a escudriñar la palabra, porque la palabra es Dios, porque dice en el primer capítulo de Juan que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es Cristo. Entonces, guardar la palabra no es guardarla en un maletín, guardarla en mi corazón, en mi interior, y por lo tanto absorberla, hacer que ella me invada y actuar en correspondencia. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Y cómo vamos a actuar? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando la palabra, cuando el Espíritu habita en nosotros? Pues vamos a atender al Señor, a lavarle los pies, a ungir su cabeza, a con nuestras lágrimas dejarlo limpiecito. ¿Pero cómo hago eso? Atendiendo al hermano, atendiendo al más necesitado, al pequeño, al que no califica, al que todo el mundo abandona, al que todo el mundo considera pecador y antipático, que no tiene nivel, que no tiene que no pertenece a ningún, los llamados círculos virtuosos que hay en el mundo. No, aquel que está aparentemente no vale nada para el mundo, allí podríamos empezar a amar al Señor, porque allí está el Señor definitivamente, y lo dice Él en el capítulo 25 de San Mateo. ¿Cuándo me diste de comer, de beber? ¿Cuándo me cuidaste? ¿Cuándo me curaste? ¿Cuándo me visitaste en la cárcel? ¿Cuándo lo hice, Señor? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hijitos, de tus hermanos. Hay que tener muy en cuenta eso, para no perder la brújula, si no nos podemos convertir en activistas por un lado o en cucufatos por otro lado. Y el Señor no aprecia esas cosas, sino corazones abiertos, sinceros, sin esquemas. Ahora, a lo largo del Evangelio, pues, efectivamente, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos concluir? Que hay dos grupos, que hay como una división, que se puede distinguir dos segmentos: los que aman al Señor verdaderamente, como esta mujer, y los que no lo aman, los que lo pueden invitar a su casa, los que pueden donar ingentes cantidades, terrenos y propiedades, los que se pueden poner signos religiosos enormes en el pecho, o sabe Dios, los que pueden, etcétera, etcétera, estar haciendo con una vida disque de piedad, pero no lo aman, porque no aman a su hermano, a su hermana, especialmente al descartado. Esos dos grupos, el que ama y el que no ama. Muchas veces el que no ama no se da cuenta de que no ama, porque es así. La estructura de pecado y hasta esta soberbia a uno, el Señor nos decía hace unos días, lo convierte en ciego. Recemos muchísimo por nuestros hermanos, hermanas y por nosotros mismos, para que no nos invada estas soberbias, estas actitudes que nos alejan de Dios. Seamos como esta mujer, así de humilde y así de conscientes de nuestros pecados, porque a todos, el Señor a todos nos ha perdonado mucho, mucho, y tenemos mucho que agradecer. No, a mí me perdonó poquito, por eso no, hay que saberse ver bien en el espejo del alma. Mucho nos ha perdonado el Señor. En fin, nuestra vida espiritual, pues, hay que cuidar que no esté lleno de estos esquemas, de estas planificaciones, de llenar mi cuadernito, esto es lo que voy a hacer. Está muy bien que hacer eso, pero que no se agote ahí. Que sobre todo le abramos sinceramente el corazón, abandonando todos estos rigorismos exagerados que no dicen nada de verdad, sino de exterioridades. Amemos con el corazón abierto, como el Señor con su corazón de Jesús, con su corazón de carne y glorioso nos ama. Pidámosle al Señor que ilumine nuestras mentes y encienda nuestros corazones para que podamos aprender de su palabra y poder actuar en consecuencia. Podamos amarlo recíprocamente, con nuestra poquedad, con lo poco, lo mínimo, con todo lo que tenemos, que es casi nada, pero que sea todo que lo demos, no partecitas. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Que tengamos, queridos hermanos y hermanas, un jueves espectacular. Jueves eucarístico, jueves sacerdotal, de las vocaciones sacerdotales, religiosas, consagradas y laicos santos también. Que sea un maravilloso día y que nos permita el Señor volvernos a juntar aquí para reflexionar juntos mañana la palabra de Dios.